Y bueno, vayamos a nuestra Biblia, abramos en las páginas de la primera carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 14. El título del sermón en esta mañana es Fortaleciendo apasionadamente al cuerpo de Cristo. Fortaleciendo apasionadamente al cuerpo de Cristo. Y un tema que le preocupa a Pablo, el apóstol Pablo, es la edificación de su iglesia. Y es un tema que nos debería también preocupar a todos nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir justamente esto de la edificación de la iglesia? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es obvio que cuando hablamos de la edificación no estamos hablando de la construcción de la iglesia, no estamos hablando de cemento, de ladrillos, de arena, de cal, no estamos hablando nada de eso. Y creo que muchas veces ya lo hemos dicho desde este lugar, que la iglesia son personas, son gentes, personas que Dios salvó, rescató, y como cantábamos, con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Y justamente esto algo surge que tenemos que tener bien en claro, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y en este caso, edificación tiene que ver con crecimiento, no con construcción de un edificio, no de piedras muertas, sino de crecimiento. Tiene que ver con maduración. Y es decir, la gran preocupación de Pablo es llevar a la iglesia a la vida cristiana madura. Esa es la meta, es la preocupación de Pablo. Y en el capítulo 3, si no nos olvidamos, en esta carta de Pablo habló acerca justamente que ese crecimiento, ¿quién lo daba? Dios daba ese crecimiento. Pero nosotros tenemos una parte en ese crecimiento. Tenemos una parte, porque además de ser los objetos de este crecimiento, somos una de las maneras en cómo Dios provee crecimiento a su iglesia. A su iglesia. Podemos decir que no somos, en cierto modo, agentes pasivos. Somos agentes activos también en la maduración y en el crecimiento de la iglesia. Dios da el crecimiento y nos da la posibilidad de ser parte de agentes activos en esa maduración. Y más de una vez hemos dicho que Dios no solo obra en nosotros, sino también por medio de nosotros. Por medio de nosotros. En consecuencia, no podemos ser indiferentes justamente al crecimiento de la iglesia. No podemos hacer oídos sordos a esto o taparnos los ojos. Y para poner en palabras concretamente todas estas verdades, es que tenemos que aceptar que nuestra iglesia está compuesta por personas y estas personas necesitan crecer. Y para que crezcan, ¿qué es importante? Es importante que cada uno de nosotros nos involucremos en ese crecimiento. Por lo tanto, yo no soy independiente de ese crecimiento. Dios no se contenta con que 1 o 2 o 3 solamente crezcan y estén involucrados en el crecimiento del resto de los miembros. Dios está preocupado en que cada uno de nosotros nos involucremos en ese crecimiento. Él quiere que toda la iglesia crezca. Y esto justamente no es el trabajo exclusivo de los líderes, de los pastores o de algunos hermanos, sino de todos. Efesios capítulo 4, versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según, y escuchen, según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo a los Efesios les deja bien en claro que el crecimiento de la iglesia se va a dar si cada miembro en particular cumple su función. Dicha edificación se lleva a cabo por la propia actividad
Y uno se pregunta, ¿qué actividad? ¿Qué actividad? ¿La actividad de la reunión de oración? ¿La actividad del culto? ¿La actividad de, no sé, la escuela bíblica? No, no se refiere a eso. Se refiere justamente al don espiritual. Al don espiritual de cada miembro. Esa es la actividad, la manifestación del Espíritu en cada creyente. Si cada uno de nosotros ejercemos nuestros dones, la iglesia va a crecer, va a madurar, va a madurar. Por lo tanto, no podemos hacer oídos sordos, taparnos los ojos y decir, a mí esto no me interesa, esto yo no lo puedo hacer. Esto es una actividad de todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Quiénes pertenecen al cuerpo de Cristo? Cada una de las personas que han sido salvadas por la sangre de Cristo. Y desde el capítulo, justamente desde el capítulo 12 que estamos considerando, hasta aquí, hemos considerado que la Santa Trinidad se ocupa en la edificación de su iglesia, otorgando justamente, soberanamente, dones espirituales a cada creyente, quienes tienen la obligación de ejercitarlos esencialmente en amor. Y eso lo hemos visto hasta el capítulo 13. La Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, soberanamente nos ha otorgado capacidades sobrenaturales para que la iglesia sea edificada, crezca, madure, siempre y cuando cada miembro desarrolle sus dones en amor, como lo hemos visto en el capítulo 13. En el capítulo 13. Acuérdense, hermanos, que el problema en los corintios, ellos tenían un fuerte problema con los dones espectaculares, podríamos decir. A ellos les atraía el don de lenguas, el don milagroso, y Pablo quiere poner en orden todo esto. Si bien el capítulo 14, ustedes en sus Biblias pueden tener un título, y es el hablar en lenguas. Por supuesto que estos hermanos en Corinto han interpretado mal el don de lenguas que habían experimentado en Jerusalén en el inicio de la iglesia. Pero nosotros sabemos y estamos convencidos que en el día de hoy este don ya no está vigente. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es la enseñanza para nosotros en el día de hoy. En el día de hoy. Y vamos a considerar este domingo y el próximo, y podemos decir que este sermón lo dividimos en dos, porque tiene que ver con el don de lenguas, del 1 al versículo 19. Pero hoy vamos a considerar del 1 al 12. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 14, versículo 1 al 12. Pablo les dice a estos hermanos, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, para que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se enterará lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado.
Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Vamos a orar. Señor, danos sabiduría, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, Padre, tu palabra, y seamos edificados al leerla. Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana podemos estar viendo en estos versículos que el valor y el uso correcto que le demos a los dones espirituales en la iglesia determinará su fortalecimiento. Les vuelvo a repetir, el valor y el uso correcto que le demos a los dones espirituales en la iglesia local determinará su fortalecimiento. Y hoy veremos dos acciones que nos ayudarán a entender el valor y el uso correcto de los dones en la iglesia local. Les vuelvo a repetir, por supuesto que al leer vemos que el tema parece ser el don de lenguas, y eso era. Pero si el don de lenguas en aquel entonces fue un problema y hoy ya no está vigente, entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? ¿Tiene valor o no tiene valor esto? Claro que tiene valor. Porque justamente el problema de estos hermanos era que no le estaban dando el uso correcto a sus dones. A sus dones. Y por eso la iglesia estaba débil. Por eso la iglesia estaba con los problemas que tenía. Divisiones, egoísmo, el abuso de la libertad cristiana, tantos problemas. La tolerancia al pecado dentro de la iglesia, porque la iglesia local no le estaba dando el uso y el valor correcto a los dones que ellos tenían. Y hoy vamos a ver dos acciones que nos ayudarán a entender el valor y el uso correcto de los dones en la iglesia local. Y vamos a detenernos en los primeros 5 versículos, primero a considerar cuál es la primera acción en esta mañana, ¿sí? La primera acción, ¿cuál es? Bueno, la primera acción es darle prioridad a aquellos dones que sirven y ministran con la palabra de Dios. Les repito, darle prioridad a aquellos dones que sirven y ministran con la palabra de Dios. Observen, hermanos, que este primer versículo que hemos leído dice allí: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pablo comienza con 2 imperativos, con 2 mandatos. El primero es seguid, seguid. Seguid es mandato, no es algo opcional. Y esto quiere decir persigan, busquen. Ellos debían perseguir, buscar, ¿qué cosa? Dice allí, el amor. ¿Qué clase de amor debían buscar y perseguir? El amor del capítulo anterior, capítulo 13. Ellos tenían que perseguir ese amor, debían buscarlo. Y ese tipo de amor lo explicó allí en ese capítulo 13. Por supuesto que este es un mandato también para nosotros en el día de hoy. Y eso ya lo hemos considerado la semana pasada. También nos encontramos con un segundo imperativo, con un segundo mandato que ellos debían, y era procurar los dones espirituales. Allí justamente el verbo procurar es otro mandato, y la idea es allí de desear apasionadamente. Desear apasionadamente, ¿qué cosa? Los dones espirituales. Ahora la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan? Porque Pablo les había dicho a ellos que no tenían que desear ciertos dones, que no tenían que buscarlos. Dios los proveía de manera, ¿cómo? Soberana. Dios determinaba de darle a cada uno el don que Dios quería, no el don que yo quería. Entonces, Pablo, ¿a qué se refiere con esto de buscar o desear apasionadamente los dones espirituales?
Bueno, los hermanos corintios debían utilizar sus dones espirituales justamente mostrando ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Amor. Y Pablo le está diciendo a ellos, por lo tanto, procuren, deseen apasionadamente aquellos dones que son utilizados en amor. En amor. En amor. Pero observen también de todos los dones que vimos en el capítulo 12 y capítulo 13, Pablo les dice algo en este versículo 1. ¿A qué don hay que darle prioridad? Al don de profecía. Porque dice allí, pero sobre todo que profeticéis. Ellos debían darle la prioridad justamente al ministerio y al servicio que tenía que ver con la proclamación de la palabra de Dios. Con la proclamación de la palabra de Dios. Y permítame nuevamente repetir este concepto. Cuando hablamos de profetizar en las Escrituras, no necesariamente tenía que ver con algo que tenía que suceder en el futuro, sino profetizar era dar un mensaje de Dios a su pueblo para ese momento o para el futuro. Por lo tanto, el término técnico hoy día de una predicación sería profecía. Predicar es profetizar. ¿Por qué? Porque está dando un mensaje de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? Su palabra. Su palabra. Por lo tanto, cuando dice, pero sobre todo que profeticéis, justamente Pablo está dando un énfasis al ministerio y al servicio de la proclamación de la palabra de Dios. Fueran que predicaran revelación directa por parte de Dios, como en esa época sucedía y era común, era normal, porque no tenían todas las escrituras aún, o que predicaran la palabra de Dios escrita justamente para esa época, para ese momento exclusivo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, justamente habíamos leído, y Pablo les decía, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, ¿se acuerdan? Decía, apóstoles. Y luego, ¿quiénes? Los profetas. ¿Por qué? Porque está hablando de la importancia de ese don. El don de profecía estaba por encima del resto de todos los dones. No porque sea mejor, sino por su grado de importancia. Su grado de importancia. Y aquí en el 14.1 justamente el mandato es que la iglesia se dedique primordialmente al ministerio y al servicio de la predicación de la palabra de Dios. Indica que aún en el primer siglo, aún en esa época, era más importante la predicación de la palabra de Dios que el sanar gente. Era mucho más importante la predicación que sanar gente mediante el don de sanidades. Era más importante aún que ayudar a alguien necesitado y que los que tuvieran el don de dar fueran y bendigan a las personas con ese don. Pero era más importante la predicación de la palabra. Era más importante que administrar o incluso hablar y traducir idiomas. Era la prioridad aún en la iglesia en el primer siglo. Siempre lo fue. Y esto, hermanos, es sumamente importante para nosotros. Es sumamente importante. Debemos darle la prioridad a la predicación de la palabra de Dios por encima de cualquier otro don espiritual. Y aunque creemos que los dones milagrosos, que ya no están vigentes en nuestra época, este mandato es prioritario. Es prioritario. Y esto nos lleva a una reflexión. A una reflexión. Y aquí hay una implicación práctica para nosotros. Y escuchen muy bien lo que voy a decir. Como iglesia debemos darle más importancia a la predicación de la palabra de Dios que el ayudar al necesitado.
La iglesia local le tiene que dar más importancia a la predicación de la palabra de Dios que ayudar al necesitado. Aún que visitar al enfermo, que administrar o organizar cualquier otro tipo de actividades o evento. Claro que parte de servir a la iglesia y evangelizar a los perdidos incluye una manera ayudando a los necesitados, visitar a personas enfermas, incluye administrar los bienes que Dios nos ha dado, pero todo esto no debe estar por encima de la prioridad. La prioridad es la predicación de la palabra de Dios. Por eso Pablo les decía, seguid el amor, procurad los dones, pero por sobre todo que profeticéis. Que profeticéis. Cuando una congregación le da más importancia a todo eso, sin poner en primer lugar la predicación de la palabra de Dios, termina convirtiéndose en una organización. Ya no en un organismo, ya no en la iglesia del Señor. Comienza a tener labores sociales. Y ese no es el problema fundamental del ser humano. Y cuando no le damos la prioridad de la predicación de la palabra, la iglesia no es bendecida. No es bendecida por Dios, porque sus necesidades no están siendo suplidas. No están siendo suplidas. El no cumplir con esta prioridad podemos decir que es una perversión al diseño de Dios para su iglesia. No estamos diciendo que ayudar a los necesitados, visitar a los enfermos, son cosas malas. No estamos diciendo eso. Esas cosas no deben ser la prioridad de la iglesia. De la iglesia. Y si realmente somos iglesias cristianas, debemos obedecer este mandato de Pablo. Porque es un mandato apostólico. Seguid el amor, procurad los dones espirituales y, dice el versículo, pero sobre todo, que profeticéis. Que profeticéis. La necesidad más grande del ser humano es espiritual, no material. No material. La necesidad más grande del ser humano es que sepa que está bajo la ira de Dios y que está condenado antes de escuchar que Jesucristo es el único medio para revertir su estado de condenación. El ser humano lo necesita saber. La necesidad del ser humano no es que hable o aprenda otro idioma, que tenga para comer o que alguien ore con él en el hospital. La prioridad es la predicación de las Escrituras, para que el incrédulo sepa que solo Cristo salva y que la necesidad es que oiga y crea en el Evangelio. Pero también nosotros como iglesia tenemos necesidad. Tenemos la necesidad espiritual como cristianos. ¿Y cuál es nuestra necesidad como cristianos? Dejar de pecar y ser más obedientes a Dios. ¿Para qué? Para parecernos más a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Y lo vamos a ver con la palabra de Dios. Por eso la pregunta es, ¿por qué la predicación de la palabra de Dios es el don más importante en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 1? ¿Por qué? La respuesta está a partir del versículo 2. Pero antes de ver el versículo 2 debemos entender que a lo largo del capítulo 14 vemos que Pablo usa la palabra lengua en singular. En singular. Una lengua. Aparentemente para referirse a la práctica de un balbuceo incoherente. Incoherente. Y eso lo habíamos nombrado algo la semana pasada. Que se practicaba ¿dónde? ¿Se acuerdan? En los cultos paganos. Que era producido por diferentes cosas. Por diferentes cosas. Incluso en la Reina Valera, en la Biblia que nosotros tenemos y manejamos, incluyeron una palabra que no está en el idioma original. Por ejemplo, cuando dice allí, porque el que habla en lenguas no habla
a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 4. El que habla en lengua singular extraña. La palabra extraña fue agregado por los traductores de la Reina Valera. En el idioma original no aparece la palabra extraña. Por lo tanto, en singular se refiere justamente a ese balbuceo incoherente. Esta palabra la incluyeron para mostrar que la palabra lengua en singular se refiere a esos tipos de sonidos que se veían en los cultos paganos. La única excepción son los versículos 27 y 28, que lo vamos a leer y lo vamos a considerar cuando lleguemos a ese pasaje y ahí lo vamos a explicar. Pero cuando Pablo dijo lenguas en plural, parece ser que él se refirió justamente allí al don genuino de dones, de idiomas. Por lo tanto, cuando habla en singular, Pablo está hablando del balbuceo incoherente. Pero cuando vemos que está hablando en plural, está hablando del don genuino de idiomas. ¿Qué era un don de lenguas? Volvemos a repetir. Se refiere a la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo dio a un cristiano para hablar un idioma que no conocía o que no había aprendido de manera normal. Ahora, con esto en mente, en el versículo 2, dice lo siguiente. Vamos al versículo 2. Porque el que habla en lenguas, y aquí en el original no está en plural, sino en singular, como lo acabamos de explicar, no habla a los hombres, dice, no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y uno lo lee así y va a decir, ¿ves que el don de lenguas tiene que ver? Porque el tema no es que el hombre me escuche, sino que Dios me escuche. Pero el tema es que en el idioma original también, este versículo, cuando dice, no habla a hombres, sino a Dios, una mejor traducción a esta frase, cuando dice, sino a Dios, es mejor dicho, a un Dios. A un Dios. Pero ese Dios está con minúscula. Con minúscula. No se refiere a Dios, sino a un Dios. A un Dios. Acuérdense el contexto pagano de donde ellos venían. ¿De dónde ellos venían? ¿Qué está diciendo aquí el escritor? Creemos que dice que el que balbuceaba de manera incoherente le estaba hablando a un Dios falso, no a un Dios verdadero, no a un Dios verdadero. Y eso es lo que hacían muchos en Corinto antes de ser salvos. ¿Se acuerdan? Capítulo 12, versículo 1, 2, 3. Y ahora, hermanos, sepamos que en toda la Biblia vamos a buscar y rebuscar y releer que nunca un hombre, un ser humano, habló a Dios en una lengua extraña. Nunca. Siempre habló en su idioma. Luego continuó el apóstol Pablo diciendo en el versículo 2, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí la palabra espíritu se puede traducir también con minúscula, y esto también es significativo. Se podía referir al espíritu humano o a algún espíritu malo o a un demonio. La idea del versículo 2 es que con un balbuceo incoherente, incomprensible, ellos le hablaban a un Dios falso. Y la fuente de ese balbuceo era la misma persona, o quizás un espíritu malo o un demonio. Pero continuemos con el versículo, en este caso el versículo 3, y nos encontramos allí con un contraste. Pero, en contraste al que habla incoherencias incomprensibles del versículo 2, dice, pero el que profetiza, el que verdaderamente habla un mensaje de parte de Dios, ya sea por revelación directa o en esa época mediante la proclamación o la predicación de la palabra. Habla a los hombres, dice, ¿para qué?
para edificación. Esto significa para que entiendan mejor a Dios, para que obedezcan mejor a Dios. Luego dice exhortación para animar y obedecer, y consolación. Y esto es consolación en medio del sufrimiento. Pero es interesante que Pablo diga esto. El hecho que diga, habla a hombres, dice el que profetiza, dice el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, consolación y exhortación. Cosas que tienen que ver con cosas presentes. Por eso no solamente tiene que ver con lo futuro. La profecía tenía que ver también con el presente. Cuando la persona que tenía el don de profecía proclamaba la verdad de Dios, ¿qué debía producir? Consolación en el hermano que estaba sufriendo. Fortalecimiento en el hermano que tenía que crecer espiritualmente. Y si había un hermano que estaba en pecado o necesitaba corregir algo, le era de exhortación. Y lo único que eso lo logra es la predicación de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice que por sobre todo profeticéis. Por eso es importante el ministerio de la palabra de Dios en la congregación. Porque los otros dones no van a suplir esas necesidades que nosotros necesitamos diariamente. Y observen aquí que entre el versículo 2 y el versículo 3, el balbuceo inventado por un hombre, producido por un hombre o por un demonio, estaba dirigido a un Dios falso, a un ídolo, y no era comprensible, ni era útil para los que escuchaban. Pero el versículo 3, la proclamación de la palabra de Dios es comprensible por los que la oyen. Es comprensible y les ayuda a entender mejor a Dios, los alienta a obedecer más a Dios y los consuela para confiar más en Dios en medio del sufrimiento. Por eso es más importante la proclamación de la palabra que cualquier otro de los otros dones. Y no olvidemos que el aspecto válido de este don para nuestro día es la predicación de la palabra de Dios. Predicar las Escrituras significa leer, explicar y aplicar el texto. Y a eso se refería Pablo justamente en 2 de Timoteo 4:2, cuando le dice a su amado Timoteo que predique la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué le estaba pidiendo Pablo? Lee la palabra, explica la palabra y aplica la palabra. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Y en eso consiste la proclamación de la palabra de Dios. Y la iglesia entiende mejor la palabra de Dios. La iglesia es animada a dejar el pecado y a obedecer la verdad bíblica. La iglesia también es consolada en momentos de desánimos y sufrimientos, cuando la palabra de Dios es proclamada. Proclamada. Por eso recuerdo cuando fuimos a una conferencia en Argentina y tuve la posibilidad de conocer al pastor Henry Tolopilo, y él nos decía algo. Me acuerdo, estábamos ahí tomando mate en una mesa, y él nos decía, cuando el pastor está corriendo por todas las casas tratando de dar consejería, resolviendo los problemas, es porque realmente ese pastor no está enseñando correctamente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que tiene que consolar, tiene que edificar y tiene que exhortar. Exhortar. Por eso es más importante la proclamación de la palabra. Fíjense el versículo 31 y dice: porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pablo nuevamente hablando de esa exageración, pero una exageración linda, porque realmente todos podemos ministrar la palabra a otros. Pero para eso tenemos que saber leerla,
tenemos que saber explicarla y tenemos que saber aplicarla. Pero también la palabra, cuando se predica, convierte al incrédulo, lo convierte en creyente, si es voluntad de Dios. Fíjense el versículo 25. Leemos ahí el 24, dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. En realidad Pablo nuevamente se está burlando, está hablando irónicamente, ¿no? Hablando del problema de ellos. Nadie podía tener todos los dones. No todos podían tener el don de profecía. Pero por lo menos dice, si todos ustedes, cualquier inconverso que entra se va a convertir, dice, pero acá entra y nadie se convierte. ¿Pero por qué? Dice. Porque ellos no estaban usando ni valorando correctamente los dones espirituales. Pero esto sí muestra una verdad, que la proclamación transforma la vida del creyente y del inconverso. Por eso es importante. Y esto nos ayuda a entender el por qué escribió en los versículos 1 y en el versículo 39, cuando dice: así que, hermanos, procurad profetizar. Si tienen que preocuparse por algo, en buscar los dones, busquen en profetizar. Porque esa es la prioridad. La proclamación de la palabra. Debe ser prioritario eso, hermanos. Hermanos, démosle la prioridad a la predicación de la palabra de Dios, y esto nos debe animar a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Si necesitamos entender mejor quién es Dios y cómo obedecerlo y cómo obedecer a Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Si necesitamos ser fortalecidos para resistir la tentación y dejar algún pecado, tenemos que escuchar la predicación de la palabra de Dios. Si necesitamos ser consolados, animados en medio del desánimo y el sufrimiento, ¿qué necesitamos? Escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo más natural que sucede en nosotros cuando estamos desanimados? ¿A dónde no queremos ir? A la iglesia, ¿no? ¿No? ¿O solamente a mí me pasa eso? Cuando estoy desanimado no quiero ir a la iglesia. Y es el momento donde más necesitamos ir. Cuando estamos desanimados. Porque la palabra tiene que ser predicada. Si Dios quiere que alguien se convierta en cristiano, ese alguien tiene que escuchar la palabra de Dios. Es así, no hay otra. No hay otra. Lo que pasó en Corinto sucede en muchas congregaciones. Con aquellas personas que dicen que hablan en lenguas, es decir, balbuceos ininteligibles que no ayudan, no edifican, no consuelan ni presentan el Evangelio. Puede ser que ese balbuceo incoherente sea producido por esa misma persona, que muchas veces lo es, o por quizás algún demonio. Pero sigamos el argumento de Pablo, versículo 4 dice: el que habla en lengua singular, extraña, palabra que no está en el original, solo lengua, dice, a sí mismo se edifica. Aquí Pablo se refirió nuevamente a ese balbuceo y parece que habló de manera sarcástica, irónica nuevamente. Y el punto aquí es que él habla con ruidos incoherentes. No se ayuda ni a sí mismo, dice Pablo, en realidad, ni a la iglesia a entender y a obedecer mejor a Dios. Pero, nuevamente un contraste, pero, el que profetiza edifica a la iglesia. El que profetiza edifica a la iglesia. El que proclama la palabra de Dios ayuda a la iglesia a entender y a obedecer mejor a Dios. Y aquí encontramos el énfasis que se repite desde el capítulo 12. Y es que Dios da a los creyentes dones espirituales para ayudar a otros, para servir a otros, no para el beneficio del que tiene ese don.
Y es posible que las personas que hoy día dicen que hablan en lenguas, lo hagan para llamar la atención a sí mismo. Y en muchos casos se cae de maduro. O quizá alguno para sentirse más espiritual o superiores a los demás. Y en ningún momento piensan en servir a los demás. Versículo 5 dice: así que, o por lo tanto, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Y aquí el apóstol hace mención a lenguas en plural. Pero nuevamente toma ese recurso literario que venía usando Pablo, la hipérbole, de manera exagerada. Otra vez dice: así que quisiera que todos. Era imposible, porque no todos tienen el don de lenguas. No todos. Entonces Pablo nuevamente, de manera irónica y exageradamente, está diciendo eso. Y aunque Pablo hubiera querido, él no podía hacer que todos tuvieran el mismo don, porque Dios da soberanamente a cada uno quien Él quiere. Por esa razón el apóstol dijo: pero, nuevamente el contraste, más que profetizaseis. Y otra vez es más importante proclamar la palabra de Dios, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es como si les dijera: aun si todos tuvieran el don de idiomas, necesitarían un traductor para que la iglesia fuera edificada. Por lo tanto, aquí la clave es: si una persona habla en otro idioma, se necesita traducción, para que la iglesia entendiera lo que estaba diciendo y así, de esa manera, fuera edificada. Entonces, lo que Pablo le está diciendo del versículo 1 al versículo 5 es: denle la prioridad a aquellos dones que sirven y ministran con la palabra de Dios. ¿Cuál es la prioridad? La predicación de la palabra de Dios. Esa es lo fundamental. Hoy día, ¿qué sería el que tiene el don de exhortación, el que tiene el don de enseñanza, aquel que tiene el don de evangelista? No son mejores que otros que tengan el don de dar, de misericordia. Lo que sí, el don que ellos tienen es un papel muy importante dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos proclaman la palabra de Dios. No son mejores, pero son hermanos capacitados por Dios con una tarea fundamental dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que darle el uso correcto y el valor correcto para que la iglesia sea fortalecida. En segundo lugar, versículo del 6 al 12 dice, versículo 6: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? ¿Qué os aprovechará? Esta frase se puede traducir: ¿cómo los voy a beneficiar o cómo los voy a ayudar si no os hablare con revelación o con ciencia? Esa ciencia se puede traducir también con conocimiento, o con profecía, o con doctrina. También esa doctrina se puede traducir en enseñanza. Pablo llanamente quiere decir que en la asamblea hace falta usar la lengua para expresar pensamientos que pueden ser captados por la inteligencia común. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se habla en lengua, el oyente lo debe comprender. Lo debe comprender. La idea aquí es la siguiente: aunque si el gran apóstol Pablo hubiera ido a hablarles en otro idioma, no les había ayudado en nada a menos de que hubieran entendido lo que él les estaba diciendo. Versículo 7 dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, y si no dieren distinción de voces, ¿cómo se hará lo que se toca con la flauta y con la cítara? La respuesta es obvia: no se puede. Y aquí Pablo utiliza 3 ilustraciones. Los instrumentos musicales, si bien en el versículo 8 va a hablar de la trompeta, pero específicamente en el contexto de la guerra,
Porque dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Digamos, hay sonidos para prepararse para la batalla, hay un sonido para el ataque, hay un sonido para la retirada, hay un sonido para la defensa. Por eso dice, si el sonido no es el correcto, ¿quién va a poder hacer lo correcto? Nadie. Y por último, versículo 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, de balde. Por lo tanto, aquí, ¿cuál es la segunda acción verdadera que me va a ayudar a tener un uso y un valor correcto de los dones espirituales? Es que debemos usar nuestro don de manera comprometida. Usar nuestro don de manera comprometida en fortalecer a otros. Esa es la segunda acción que debo aprender en esta mañana. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en estos versículos del 7 al 9? Si lo que decía no eran palabras que se podían comprender, eran igual de inútiles que sonidos de instrumentos que no se podían identificar. Por eso las lenguas debían ser comprensibles. Versículo 10 dice, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Y en estos versículos de 10 al 11, el apóstol siguió martillando este punto justamente, que ellos necesitaban entender lo que se decía. ¿Con qué objetivo? Para ser edificados. Ellos necesitaban entender para ser edificados. Y este es un punto vital en el pasaje que estamos nosotros considerando hoy. Ellos necesitaban entender lo que decían para ser edificados. Por eso Pablo les dijo que es superior profetizar que el hablar en idiomas. Es superior proclamar la palabra de Dios que hablar en idiomas. A menos que esos idiomas sean comprensibles. Interpretados para que fuesen entendidos. Y entonces cumplan su función, edificación. Y allí en el versículo 12 termina diciendo, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y esta palabra anheláis se puede traducir del griego buscan de manera entusiasta o ferviente. Pablo les dice, así también vosotros que buscan fervorosamente, entusiastamente de esos dones del Espíritu. Y literalmente Pablo aquí dice, es interesante porque esta palabra es la palabra celote. ¿Vieron que aparece la palabra celote en el Nuevo Testamento? Uno de los discípulos de Jesús era el celote. ¿Quién era el celote? Era un fanático ideologista, era alguien que le apasionaba, era leal a una causa. Y de ahí viene la palabra celo, el celote. Y Pablo cuando dice allí, ustedes que anheláis, es la palabra celote. Tiene sus connotaciones negativas y positivas, por supuesto, esta palabra. Y él mismo había sido un celote, Pablo, en su momento, ¿se acuerdan? Su fanatismo por la religión judía, ¿qué le llevó a hacer? Matar cristianos. Ese era su celo. Pero en este versículo la palabra comunica aquel esfuerzo positivo para conseguir los dones espirituales. Y luego continúa diciendo, procurad, otro imperativo que quiere decir, hagan un esfuerzo serio. Búsquenlo, esfuércense en abundar en ellos con un objetivo para edificar la iglesia
de Cristo. Por eso nuestro segundo punto es usar nuestro don de manera comprometida. ¿En qué? En fortalecer a los otros. Es un compromiso y lo debemos asumir, hermanos. Porque ese es el llamado apostólico, el deber apostólico para la iglesia de hoy. Es procurar los dones. El don que Dios le dio a usted lo tiene que usar para el beneficio de este cuerpo, su iglesia. Su iglesia. El mensaje de Pablo deja con los corintios, debiendo ellos destacarse para ser gente que edifique a la iglesia. Cuando Pablo le está diciendo a ellos, procuren los dones, le están diciendo, ustedes deben ser gente que edifiquen. Ustedes se tienen que destacar por personas que edifican a otros, no que destruyen a otros. ¿Qué significa edificar a la iglesia? Y aunque ya lo explicamos, podemos decirlo de diferentes maneras. ¿Qué es edificar a la iglesia? Significa fortalecer espiritualmente a otros cristianos. Edificar a la iglesia significa que ayudamos a otros cristianos a ser más obedientes. Edificar a la iglesia significa que ayudamos a otros cristianos a entender mejor la palabra de Dios y obedecerlo. Edificar a la iglesia significa que contribuimos a que se parezcan los otros cristianos más a Cristo. Edificar a la iglesia significa que le ayudamos para que se aparten más del pecado y se apeguen más al estudio y a la obediencia a las Escrituras. Hermanos, para que haya edificación debe haber comprensión. Debe haber comprensión. Para que alguien en su lucha con el pecado lo pueda hacer morir en su vida diariamente y obedecer más a Dios, tiene que comprender lo que dice la palabra de Dios. Si usted o vos no entendés lo que estás leyendo, la palabra de Dios no va a dar su efecto. Tenés que entenderla. Tiene que haber comprensión. Porque Pablo es eso lo que está diciendo en estos versículos. Para que haya edificación tiene que haber comprensión. Tiene que haber comprensión. Esa es la única manera. Y si no puedo comprender claramente lo que dice la palabra de Dios, no voy a poder obedecerla ni creerla. Ni creerla. Hermanos, no existe el autodidacta de las Escrituras. No existe. No existe. A lo largo de todas las Escrituras podemos ver que siempre una persona necesitó a alguien que le enseñe. Siempre. Siempre fue así. Y esto nos recuerda la prioridad de la facultad de ¿qué cosa? Del razonamiento. Del razonamiento en la vida espiritual. Dios no nos va a edificar a través de sentimientos, de emociones. No somos más obedientes a través de las emociones, de las experiencias, sino a través de la comprensión de las Escrituras. Hermanos, esto nos muestra justamente la idea equivocada que tienen muchos hermanos, de que la experiencia es vital para crecer espiritualmente. Y eso es un error. Eso es un error. Necesitamos tener comprensión. Necesitamos usar nuestra facultad de razonamiento para crecer espiritualmente. De nada nos va a servir leer la Biblia y leer sin comprender, porque no vamos a poder ser edificados. Algunos cristianos piensan que solamente por comprarse un libro y ahí tiene su crecimiento espiritual. Ese libro. Ni siquiera la Biblia, es un libro, y muy sano, y muy bíblico, pero no es la Biblia, pero es un libro. No es la manera, no es la manera. Y no quiero que nadie se ofenda con lo que voy a decir, porque se van a ofender algunos. Necesitamos aprender a leer correctamente.
a leer correctamente. Yo entiendo que no hay cultura lectora. Yo entiendo que en la escuela se enseña mal a leer. Pero si no aprendemos a leer, no vamos a poder comprender. Eso es así. No es nada bíblico esto también está comprobado. Y realmente hay hermanos que no saben leer. Y necesitamos aprender a leer. Necesitamos aprender a leer. ¿Por qué? Porque es vital para el proceso del estudio. Es vital eso. Cuando hay una coma, un punto y coma, cuando hay signo de admiración, de interrogación, necesitamos, porque eso nos va a ayudar a comprender correctamente lo que dice el pasaje. Solo leer y nada más no edifica, porque podemos llegar a conclusiones equivocadas. La Biblia es un libro escrito en un idioma diferente al nuestro, en una cultura diferente, hace muchísimos años. Por lo tanto, necesitamos herramientas. Y esas herramientas a veces son personas y a veces esas herramientas son recursos. Pero necesitamos hacer uso de nuestro razonamiento, porque Dios nos hizo seres razonables. Cuando el pueblo quiso crecer, ¿qué dijo? Prendan YouTube. Ahí voy a encontrar al predicador, al orador que me va a enseñar. No, el pueblo que hizo, llamó a Esdras. Esdras, ¿qué querés? Trae el libro. Trae el libro. Y él predicó. Y el pueblo adoró. Y dice que los sacerdotes ponían el sentido. ¿Qué quiere decir eso? Les explicaba el pasaje. Y el pueblo entendía. Y al concluir la enseñanza, ¿qué hizo el pueblo? Adoró a Dios. ¿Por qué? Porque comprendieron. Y nuestra relación con Dios se lleva a cabo, se desarrolla en primer lugar a través de la razón. Y no estamos diciendo que los sentimientos son malos. Dios nos ha hecho seres emocionales, es parte de su diseño, pero la razón es que el vehículo a través del cual Dios nos hace entender el Evangelio y Dios nos hace entender mejor su palabra para que crezcamos espiritualmente y para que seamos edificados es a través de nuestro razonamiento. Algunas aplicaciones prácticas para terminar. No vayamos a la palabra de Dios. No vengamos al culto. No vayamos a una conferencia porque viene fulano, sultano, mengano. O no leamos un libro que nos va a ayudar a entender mejor la Biblia. Porque vamos a tener una experiencia. O un sentimiento, una sensación y decir, Dios hizo algo en mí en esta conferencia. O Dios hizo algo en mí en este culto. O Dios, después de haber leído esto, Dios hizo algo maravilloso en mi vida. Ese es un error muy sutil. Porque en realidad lo que Dios quiere es que en cada culto, en cada conferencia, en cada vez que pongas tus ojos sobre las páginas de un libro o de tu Biblia, vos puedas decir, yo comprendí la verdad de Dios. Por lo tanto, ahora obedezco. Eso es lo que tengo que lograr. Usted en esta mañana tenés que ir de este lugar diciendo, comprendí la palabra de Dios. Bueno, ahora le toca a usted obedecer o desobedecer. Ese es un problema usted, suyo. Pero usted tiene que comprender. No sentir, qué lindo culto, me voy llorando. No es eso. Es entender lo que la palabra de Dios dice. Debemos esforzarnos para abundar en los dones que son esenciales en amor para edificación de la iglesia. Por lo tanto, aquellos que servimos, nuestra pregunta debe ser, ¿cómo podemos servir mejor a la iglesia? Porque nuestro objetivo es edificar a la iglesia, ayudar a la iglesia a que sea más obediente. Entonces, ¿cómo puedo servir mejor a la iglesia? Lo que debe definir nuestro servicio en la iglesia
no es cómo me beneficia a mí, sino cómo beneficio a la iglesia. Cómo beneficio a la iglesia. Por eso, hermanos, en esta mañana tenemos que aprender esta verdad, de que el valor y el uso correcto que le demos a los dones espirituales en la iglesia determinará su fortalecimiento. Y si queremos una iglesia fortalecida, debemos priorizar la palabra de Dios. Y en segundo lugar, debemos usar nuestros dones comprometidamente en el fortalecimiento o en el beneficio de los otros. Es un compromiso que vos y usted tiene que hacer con su hermano en Cristo, con su iglesia, con esta iglesia. Y esa es la lección de la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Su iglesia. Aquella iglesia que fue formada, comprada con la sangre de Cristo. Personas que fueron llamadas de este mundo para arrepentimiento. Personas que pudieron ver su realidad ante Dios, pecadores, sin esperanza, sin Cristo, ajenos a las promesas de Dios. Pero por la gracia de Dios, en esta mañana, algunos pudieron escuchar la palabra de Dios. En el pasado muchos de nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y Dios ha abierto nuestros ojos para reconocer nuestra situación de pecadores, de que hay un Dios, hay un Señor, hay un Creador, hay un Salvador y que Él merece toda la gloria. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es traer mi pecado ante Él y decir: Señor, perdóname, perdona mis pecados. Creo en ti como mi Salvador, como mi Señor. Y Él nos da nueva vida, perdón de pecados. Dios espera que usted se arrepienta y crea que es una persona pecadora, pero que Jesucristo es el único y suficiente medio para hallar perdón de pecados. No la religión, sino Cristo el Señor. Así que vamos a orar esta mañana para terminar y entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, venimos ante tu presencia y agradecerte por tu palabra. Ayúdanos, Señor, aquellos que ya descubrimos nuestros dones, podamos utilizarlo comprometidamente para la edificación de tu iglesia en este lugar. Y aquellos hermanos que aún no lo han descubierto, Señor, ayúdales, dale la sabiduría, las oportunidades, para que en tu gracia y en tu soberanía, Señor, ellos comiencen a desenvolverse en amor el don que tú les diste. Padre, ayúdanos a priorizar tu palabra en nuestra congregación. Que cada evento, cada actividad que podamos hacer, tu palabra sea exaltada, sea priorizada, Señor, ante cualquier cosa. Ayúdanos, Señor, a no desenfocarnos. En el nombre de Jesús. Amén.